Bueno, pues bienvenidos todos a esta charla en la que vamos a tratar un tema que titulamos Sentir con la Iglesia. Ya de entrada, hablar hoy día de Iglesia en nuestra sociedad es un tema un poco polémico, porque como cristianos nunca nos van a recriminar algo sobre Jesucristo o sobre los evangelios. Normalmente no suele ir por ahí, sino que aquellos que se encuentran alejados de la Iglesia, o hoy día en nuestra sociedad también mucha gente tiene una imagen negativa de lo que es la Iglesia, porque es lo que se ve en los medios de comunicación, porque se propagan mucho los errores que cometen algunos de los miembros de la Iglesia, o algún escándalo, o los problemas históricos, o las dificultades históricas que hubo, tal que te la echan en cara. En definitiva, es innegable que hoy día en la sociedad, en los medios de comunicación, de muchas partes se vende una imagen de la Iglesia que es negativa, pesimista, que subraya todo lo oscuro. Por eso, en este tema vamos a intentar reflexionar y conocer bien qué es la Iglesia. Como cristianos deberíamos estar preparados para responder exactamente qué es la Iglesia. Y nos va a ayudar, pues, primero, espero que os ayude primero a darnos cuenta de por qué la Iglesia es importante, de por qué para un cristiano la Iglesia no es algo prescindible, superfluo, que puedo ir o puedo seguir siendo cristiano sin ir a la Iglesia. Pues vamos a darnos cuenta de por qué sí es importante, de por qué es central para un cristiano vivir dentro de la Iglesia. En un segundo momento también me gustaría que esta charla os ayudara a, yo diría, a situar bien su importancia. O sea, a veces es que se puede caer en el error de que vayamos a la Iglesia porque está don fulanito, porque está tal persona que me ayuda a ser cristiano, esa persona, y entonces es mi referente, ¿no? Entonces, a veces podemos caer en el error de ir a la Iglesia atraídos por el componente humano y equivocarnos de cuál es el verdadero centro de la Iglesia, que es encontrarme con Jesucristo. Aprenderemos hoy que ella es un simple medio y que su componente humano es también un medio para encontrarnos con Cristo y para vivir la fe. Entonces, así nos prepararemos, porque puede ser que en algún momento personas que pertenecen a la Iglesia o algún sacerdote o algo, pues puede ser que nos decepcione por sus errores o porque vemos algún pecado, porque vemos algo que está mal, ¿no? Pero cuando veamos esos errores, si entendemos bien qué es la Iglesia y cuál es su finalidad, cuando veamos todo eso no provocará una lejanía, ya que seremos conscientes de que los errores humanos no apagan, sino que potencian una máxima que debemos grabarnos. Y es: Dios se encuentra en su Iglesia, en ella nos sale al encuentro y a ella nos llama, a pesar de los pecados de los que la componen. Dios está ahí y te quiere salir al encuentro, incluso por encima de que haya errores, de que haya pecado, Dios se encuentra ahí. Y también nos ayudará a responder, o quiero ayudar a responder mejor a los que dicen: creo en Dios, pero no en la Iglesia, que lo dice mucha gente. No, es que yo creo en Jesucristo, yo sí creo en Dios, pero yo no creo en la Iglesia ni voy a la Iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, cuando decimos que creemos en la Iglesia, ¿eso qué quiere decir? Porque a veces hay personas que me dicen: no, es que yo creo en Dios, pero yo no creo en los curas. Y yo digo: es que yo tampoco creo en los curas. Yo creo en Jesucristo, que actúa a través de los sacerdotes cuando celebran los sacramentos, cuando predican. Hay que saber, digamos, situar bien qué quiere decir eso de creo en la Iglesia. ¿Quiere decir eso que creemos en la perfección de los seres humanos que la forman? ¿Quiere decir que creemos que la Iglesia es todo perfecto, maravilloso? No. Explicaremos qué significa creer en la Iglesia. Vamos a empezar explicando cuál es la identidad profunda de la Iglesia. Yo siempre comienzo diciendo que en la Iglesia se mezclan dos realidades, una humana y otra divina, que son distintas pero que son inseparables. No se pueden separar, en ellas se unen completamente. Como podéis ver en la imagen que ahora presentamos, ahí se os muestra cómo en la Iglesia está el componente divino y el componente humano. ¿Componente divino cuál es? Componente divino es el Evangelio, pero sobre todo Jesucristo, que es su fundador, que está presente en ella.
es el Espíritu Santo que Jesucristo entregó a su iglesia y derramó en su iglesia para que nosotros lo vivamos y lo sintamos, y Él es el que dirige los corazones de los fieles. Es el Evangelio, la doctrina que nos enseña qué es la voluntad de Jesucristo. Son los sacramentos donde se nos entrega la gracia de Cristo, donde se nos entrega su perdón, su misericordia. En definitiva, es el amor, la presencia de Jesucristo que se hace vida dentro de la iglesia a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos y a través de la caridad que la iglesia manifiesta. Pero por otro lado tenemos un componente humano, que son pues las personas que lo formamos, que son desde el Papa hasta el último cristiano bautizado. Todos los bautizados somos la iglesia. Y claro, la iglesia es santa. Es santa en todo lo que hemos dicho y también es santa por todo lo que las personas que viven dentro de la iglesia y que buscan la santidad. Sin embargo, también es pecadora. ¿Por qué? Porque las personas que la componemos todavía no hemos llegado a la meta de la santidad. No somos igual que Jesucristo, ¿no? Sino que estamos en camino de serlo. La iglesia se puede comparar un poco con la encarnación de Jesucristo. Hay una analogía entre la iglesia y Jesucristo. El centro de la fe cristiana es que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne, se ha hecho pues uno de nosotros. Entonces, en la humanidad de Cristo, en sus palabras, en sus gestos, en lo que vivieron todos los que le conocieron de cerca, en esa humanidad es donde descubrimos el rostro de Dios. Después, en la iglesia también tiene cierta analogía. ¿Por qué? Porque Dios, que es perfecto, que es santísimo, se hace presente en la humanidad que es la iglesia, en los seres humanos que forman la iglesia. Sin embargo, hay una diferencia, claro, y es que la humanidad de Cristo es perfecta, o sea, Jesucristo es el mayor modelo de ser humano que puede haber, porque es el Hijo de Dios que se hace hombre y que se convierte en el ser humano perfecto, en el modelo de humanidad, ¿no? Entonces la humanidad de Cristo es perfecta. Sin embargo, la humanidad de la iglesia, los seres humanos que formamos la iglesia, la parte humana de la iglesia, es deficitaria, porque somos pecadores. De ahí que podamos decir, sin ninguna contradicción, que la iglesia es santa y pecadora a la vez. Santa por su fundador, santa por el Espíritu Santo que la conduce, santa por los sacramentos, por el Evangelio y también por sus miembros que son santos. Tantas personas que han vivido la santidad, que están en los altares, que han sido canonizados, y también otros muchos santos, anónimos, que nadie conoce, y que son personas que entregan su vida, que viven el Evangelio de Cristo, que son ejemplares, la verdad. Ellos nos dan ejemplo porque han alcanzado la meta, que es el ideal para todos. Sin embargo, también es pecadora porque sus miembros, la mayoría, aún no somos plenamente santos y nos equivocamos. Entonces, cuando uno acude a la iglesia, ¿por qué va a la iglesia si las personas que están allí son igual de pecadoras que tú y también están en camino de lo mismo que tú? Bueno, pues lo voy a poner con un ejemplo que nos ayudará, que es el ejemplo del médico. Cuando tú vas al médico, ¿qué buscas? Pues busca una persona que te diga lo que te ayudará a tener una vida saludable. Te dará consejos, te dará medicamentos, te dará cosas que te ayudarán a hacer, pues, estar sano y a evitar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el médico te dirá que no fumes, que lleve una dieta equilibrada, ¿no? Si todo eso tú lo sigues, tú estarás sano. Sin embargo, imagínate que el médico al que va no sigue aquello que dice. El médico te dice que no fumes y tú lo ves después, cuando sales de la consulta, tú ves que está fumando. Imagínate que te dice que tienes que rebajar de peso, que tienes que llevar una dieta más equilibrada porque es bueno para tu cuerpo, tal, y después tú ves que él no lleva una dieta equilibrada. ¿Tú qué es lo que harías? Te pone a decir, bueno, si el médico no lo hace, yo tampoco, porque fíjate lo que hace el médico. O en cambio, ¿tú qué haces? Pensar, en realidad, bueno, lo que el médico me ha dicho es para que yo esté sano. Si él no lo hace, es su problema. Pero si yo sigo sus consejos, yo estaré sano. Entonces, cuando uno va a la iglesia, no va a encontrar siempre ejemplos absolutos de perfección. Es evidente que motiva más que un sacerdote sea santo. Eso conquista, eso evangeliza, eso atrae a Jesucristo, ¿no? Cuando ve un ejemplo de un sacerdote santo. O que un cristiano sea santo, eso también motiva, porque atrae a decir, bueno, pues yo quiero ser como él. Y claro, el ideal es que cada cristiano, que cada sacerdote, que cada persona que compone la iglesia manifieste a Jesucristo con aquello que hace, con aquello que dice, con aquello que vive. Pero
es importante que tengamos en cuenta una cosa, y es que a la iglesia no vamos a seguir a don fulanito o a tal catequista, sino a Jesucristo, a empaparnos y a llenarnos de Él. Y eso lo podemos hacer siempre, gracias a los medios que la iglesia nos ofrece. Por mucho que a lo mejor veamos algún mal ejemplo, sin embargo, si tú vas a la iglesia y te centras en escuchar el Evangelio, en recibir los sacramentos, en recibir su perdón, tú te vas santificando. Porque la iglesia es santa y nos santifica a todos los que la componemos. Y también santifica al mundo ofreciendo a Jesucristo y su Evangelio. En definitiva, no participamos en la iglesia porque seamos más santos, sino porque queremos intentar ser más santos, gracias a los dones, a los tesoros que ella recibió de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que bajó a nosotros y por nosotros bajó del cielo y se hizo hombre, para compartir con nosotros los tesoros de su presencia, de su vida, de su amor, de su palabra y de su sacramento, que siempre vamos a encontrar dentro de la iglesia. Es el medio que Jesucristo ha elegido para hacerse presente. Un medio deficitario, pero es un medio real, directo, para encontrarnos con Él. ¿Cuál es el origen de la iglesia? La iglesia brota del amor de Cristo. Es lo que nace de su corazón. Es una prolongación del corazón vivo y palpitante de Jesús que se hace presente en cada lugar del mundo y en todas las épocas gracias a esa prolongación del corazón de Cristo que es la iglesia. ¿Y dónde se abrió el corazón de Cristo? En la cruz. Si leemos el Evangelio de San Juan, encontramos el pasaje en el cual se nos narra, cuando Jesús muere en la cruz, que Juan contempla que al morir un soldado le traspasó con la lanza el costado y dice el evangelista, y brotó agua y sangre de su costado. Pues es una metáfora, es un símbolo de que del costado abierto de Cristo nace la iglesia. Sale la sangre, que es la vida de Cristo, y sale el agua, que es su misericordia, que nos perdona, que nos limpia. Entonces, esa agua y esa sangre que brotan del corazón de Cristo es una imagen de la iglesia. Es la prolongación del corazón de Cristo que a través de la historia sigue corriendo en su iglesia el agua de su perdón y la sangre que nos da su vida, la vida eterna. Y esa continuación del corazón de Cristo se realiza en una institución visible e histórica que se basa en los apóstoles elegidos por el mismo Jesús, y a los que Él entregó el Evangelio, su mensaje, y los capacitó y le dio el mandato para enseñar, predicar y santificar por medio de los sacramentos en su nombre. Por eso decimos que la iglesia es apostólica, porque Cristo elige a los apóstoles, le entrega su mensaje, le entrega podríamos decir, su herencia, a la que en teología, en el catecismo cristiano, es lo que llamamos la tradición. La tradición, ¿qué es? En mayúscula. La tradición es el depósito de la fe. Lo que Cristo entregó a sus apóstoles, que en definitiva se entregó a sí mismo, su mensaje, su vida, su misericordia, su amor, para que ellos lo predicaran, para que ellos nos enseñaran a vivir como Él quiere que vivamos. Ellos a su vez lo fueron predicando y enseñándoselo a otros. Esos otros se convirtieron, creyeron en Cristo y a la vez se lo enseñaron a otros. Entonces, a lo largo de la historia, desde el mismo Cristo, pasando por los apóstoles, hay una cadena ininterrumpida en la cual se va traspasando el mensaje de Cristo. Que es como, yo lo comparo con una carrera de relevo. En una carrera de relevo, uno comienza e entrega el relevo a otra persona, esa persona a su vez se lo entrega a otra, y así, ininterrumpido, también es semejante la iglesia. Cristo es el Hijo de Dios que baja del cielo, nos hace presente a Dios mismo a través de su humanidad, nos entrega su evangelio, sus sacramentos, lo entrega a los apóstoles a otros, y así, desde el mismo Cristo hasta el año actual, hasta 2020, nos llega la misma presencia de Cristo gracias a la cadena histórica de la Iglesia y gracias a la tradición de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Para qué existe la Iglesia? Pues si tuviéramos que resumirlo en una frase, la misión de la Iglesia es hacer presente a Jesucristo. Esa es su única misión. Y eso lo hace de muchas maneras, como vemos en la imagen que ahora se presenta. Es la única misión, hacer presente a Cristo. Y eso
lo hace a través de la catequesis, a través de la predicación, llamándonos a la conversión, a la santidad, a través de la liturgia, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la caridad. Cuando la Iglesia vive la caridad, cuando ella hace obras buenas para ayudar a los demás, es el amor de Cristo que se hace presente. A través del diálogo con las personas no creyentes o con las personas de otras religiones, en todo momento y siempre ella hace presente a Jesucristo. Es su única tarea, su única misión. A través de la palabra y a través de sus acciones. A eso estamos destinados. Y los que la componemos intentamos hacerlo de la mejor manera que podemos, con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, y también nosotros intentando santificarnos cada día, ser más santos para ser mejores canales de Jesucristo. Hay una imagen que a mí siempre me ha gustado para entender esto como una metáfora, y es que para entender que la Iglesia, su importancia no está en ella misma, sino en Jesucristo. Y es la metáfora de la luna. La luna en sí misma no tiene luz, no brilla por sí misma. El que brilla por sí mismo es el sol. Entonces, el sol, cuando la luna recibe la luz del sol, la refleja a la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos en la noche, vemos la luna iluminada, no es porque ella brille, sino porque refleja la luz del sol. Y en mitad de la noche, gracias a la luna, podemos tener la luz del sol, podemos tener algo de luz. Pues la Iglesia es también como la luna. En sí misma sería estéril en sí misma, porque la luna es oscura, es sombría, es estéril, no tiene nada en sí misma. Pero al recibir la luz del sol, que es Jesucristo, que Él es el sol, que viene de lo alto a iluminarnos, cuando ella refleja a la tierra la luz del sol, está cumpliendo su misión. Cuando ella refleja la luz de Jesucristo a la tierra, está cumpliendo su tarea. Bueno, pues ya hemos explicado un poco qué es la Iglesia, cuál es su misión, cuál es su origen, cuál es su sentido. Ahora vamos a ver cuál es el título de la charla, que era Sentir con la Iglesia. Vamos a explicar ahora por qué el cristiano tiene que sentir con la Iglesia y en qué consiste sentir con la Iglesia. Para verlo mejor, me gustaría que usáramos un texto de San Pablo que vamos a leer ahora, en el cual San Pablo nos muestra que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a leer un texto de la primera carta a los Corintios, que se encuentra en el capítulo 12, los versículos del 12 al 27. Dice aquí San Pablo: pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a los que carecen de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. A mí la verdad es que este texto de San Pablo me parece precioso para entender muchas de las cosas que es la Iglesia y en qué consiste la Iglesia. Vamos a ir explicando parte a parte algunas de las cosas que han aparecido en este texto de San Pablo para así poder entenderlo mejor. Primera enseñanza que San Pablo quiere darnos a entender. En la Iglesia todos somos necesarios y a la vez todos somos distintos.
Él pone el ejemplo, la metáfora del cuerpo, porque en un cuerpo hay distintos miembros y cada uno tiene una función. Y parece que uno con otro no tendría nada que ver, porque si tú miras un pie, miras un corazón, miras un ojo, ves que son totalmente distintos y que cada uno tiene una función distinta. Pero es evidente que todos son importantes. No podemos estar, la vista es importante, el andar es importante, el poder tomar las cosas es importante también. Entonces, pues, igualmente, también dentro de la Iglesia, todos los miembros son importantes. Hay una frase que decimos, ¿no?, que ¿qué dedo me corto que no me duela? Pues es igual. Dentro de la Iglesia, todos los miembros son importantes. Pero bueno, entonces, ¿el Papa es el más importante? El Papa tiene una misión central, importantísima, pero no quiere decir que sea más que tú, en el sentido de la dignidad. Por el bautismo, todos somos hijos de Dios, todos tenemos una gran dignidad. La dignidad más importante, que es ser hijo de Dios. Entonces, dentro de la Iglesia, todos los miembros, dice San Pablo que incluso el más pequeño, el más minúsculo, incluso ese es importante. Porque nosotros sabemos que hasta la parte más minúscula de nuestro cuerpo, si la tenemos mal, el cuerpo entero se siente mal. Entonces, también dentro de la Iglesia, hasta el miembro más pequeño es importante. Aunque parece que no hace una función tan importante como el Papa o como el párroco, como... Eres importantísimo, eres necesario dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno hace una tarea insustituible que nadie podrá hacer por ti. Entonces, ¿quién dentro de la Iglesia es prescindible? Nadie. Todos somos centrales, todos somos importantes, pero a la vez todos somos distintos. La dignidad dentro de la Iglesia no consiste en ser como, consiste en descubrir tu vocación dentro de la Iglesia y en llevarla a cabo y en vivirla. Entonces, pues, dentro de la Iglesia cada miembro tiene una función, una misión distinta y todas complementarias y necesarias. La misión de los obispos y del Papa. El Papa es el vínculo de la unidad dentro de la Iglesia. Es el sucesor de San Pedro, que es el primero de los apóstoles. Entonces su misión es unir a todos los cristianos en un vínculo de unidad visible y además también ser el referente a la hora de enseñar la doctrina de Jesucristo. Juntamente con el Papa, todos los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces, los obispos son quienes han recibido la misión de continuar la misión de los apóstoles. Entonces, cuando los obispos se reúnen juntamente con el Papa, iluminados por el Espíritu Santo, tienen la misión dentro de la Iglesia de enseñar la doctrina de Jesucristo, de predicarla, de mostrarnos cuál es la voluntad de Cristo y cuál es su enseñanza en cada una de las cuestiones que hay en el mundo y que hay en nuestra vida. Y también son los que celebran los sacramentos y también los que dirigen la Iglesia, los que la gobiernan, no en el sentido de lo que entendemos un gobierno humano, de mandar, sino de ser los pastores del rebaño. Los obispos, el Papa y los sacerdotes, como ayuda de los obispos y del Papa, también los sacerdotes se encargan de predicar, de enseñar la palabra de Dios, a través de la catequesis, a través de la homilía, a través de la enseñanza, a través de la celebración de los sacramentos y también ayudando a ser pastores, son pastores también, que dirigen la Iglesia y lo hacen no como los que mandan, sino como los que sirven. Dice Jesús en el Evangelio, cuando le dice a los apóstoles, no es más el que ordena, sino el que sirve. Vosotros estáis puestos para servir, para ser los servidores. En definitiva, la vocación de ellos, de los obispos, del Papa y de los sacerdotes, es ser servidores del pueblo de Dios. Ser buenos pastores que a imagen de Jesucristo también conduzcan a los cristianos a el camino correcto, al camino de la verdad, de la vida, de lo que Cristo quiere. Otra de las enseñanzas que encontramos dentro de ese ejemplo del cuerpo es que cada miembro hace una función. ¿Cuál es la función de los religiosos, por ejemplo, dentro de la Iglesia, que son otra parte importante? Pues son aquellos que, dejándolo todo, viven radicalmente como Cristo. Viven pobremente, viven sin tomar esposo o esposa, hasta que también los sacerdotes y los obispos y el Papa viven igual, entregados al Evangelio, y viven también para ser testimonio vivo
de Jesucristo, viviendo radicalmente ese seguimiento de Cristo en pobreza, castidad y obediencia. Y realizan también siempre alguna tarea dentro de la Iglesia que es su carisma. Entonces, pues hay órdenes religiosas que se dedican a ayudar a los necesitados, otras que se dedican a la enseñanza, otros que se dedican a los hospitales, a los enfermos, a los ancianos, las órdenes contemplativas se dedican a orar, a rezar por las necesidades del mundo, a orar por la Iglesia, a orar por el mundo, a interceder por él. Todo es importante, incluso los contemplativos que no se les ve visiblemente son el pulmón de la Iglesia, que oxigena con su oración. Y cada uno de los religiosos también en la tarea, los carismas que tienen, también son miembros de la Iglesia que realizan tareas en beneficio del cuerpo, en beneficio de la Iglesia y en beneficio del mundo, sirviendo y dando testimonio de Cristo. Y los laicos y laicas, que son los cristianos bautizados, pues que no son religiosos, que no son sacerdotes, pues son los bautizados que son testimonio de Cristo allí donde vivan, en su trabajo, en la vida familiar, como padres, como madres, como esposos y esposas, trabajando en los distintos ámbitos profesionales de nuestro mundo. Ahí tienen que vivirlo como cristianos y ahí tienen que ser presencia viva del Evangelio, intentando ser ejemplo de cristianos, ejemplo de lo que Cristo haría en cada uno de ellos. Entonces, los laicos son la presencia de Cristo en cada lugar del mundo. Muchas personas se encontrarán con Cristo en tu ámbito de trabajo, en tu familia, si tú vives fielmente tu vocación cristiana, si no la ocultas, sino que la manifiestas y con tu palabra y con tu ejemplo intentas ser, pues, un ejemplo de Cristo para atraerle a Él, ¿no? Entonces, los laicos también son presencia del Evangelio en medio del mundo, son el fermento dentro de la masa. Si un laico, sea maestro, sea electricista, sea médico, sea conductor, si tú vives tu vida intentando ser presencia de Cristo, intentando vivir como Cristo enseña en el Evangelio, está siendo luz para los demás, está siendo sal para dar el sabor de Cristo. Otra de las enseñanzas que podemos sacar del texto de San Pablo y que él dice es que si un miembro se encuentra enfermo, los demás miembros no reniegan de él, sino que se le intenta curar y los demás miembros intentan que ese miembro se cure. Porque cuando uno sufre, todos sufren con él. O sea, uno no puede decir, no, es que me duele el pie, pero bueno, pero no me duele a mí, le duele al pie. No, mira, es que cuando a ti te duele el pie, tú eres el que estás mal, tú eres el que lo estás pasando mal. Es una unidad, un solo corazón, un solo cuerpo. Y cuando uno sufre, todos los miembros sufren, todo el cuerpo entero se siente mal, nota el malestar. E intentas curarlo. Pues también dentro de la Iglesia estamos llamados a curarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros. Eso es vivir la caridad, vivir el amor. Vivir el amor consiste en que ayudo a los demás, ayudo a mi hermano a sus necesidades corporales y a sus necesidades espirituales. Entonces, dentro de la Iglesia estamos para ayudarnos los unos a los otros. Cuando no me siento mal, debería encontrar la ayuda de mis hermanos que me escuchan. Y también estamos sobre todo para curarnos los unos a los otros de nuestros pecados, para motivarnos a ser más santos, con el ejemplo sobre todo, pero también aconsejándonos cariñosamente a solas si se presenta la ocasión, que es lo que Cristo dice en el Evangelio cuando habla de la corrección fraterna. La corrección fraterna consiste en que como todos somos pecadores, pues en algún momento a lo mejor puedo ayudar a otro hermano a ser mejor, pues diciéndole a solas en algún momento correcto y con caridad, siempre con amabilidad, oye, pues esto lo podría hacer así, lo podría hacer de esta manera. O también cuando los sacerdotes predican, son ellos mismos los que se predican primero. Cuando yo hago una homilía, intento decírmelo a mí el primero para vivirlo, aunque no lo haga con perfección. Y también enseño a los demás quién es Jesucristo y cómo quiere que vivamos. Entonces, pues cuando le digo a otro algo para ayudarle, pues lo estamos haciendo un bien, porque lo estamos curando, lo estamos conduciendo. Y también a lo mejor mañana esa persona te ayudará a ti a ser mejor. También otra manera de ayudar a los demás miembros de la Iglesia es rezar por ellos. La oración cura, la oración ayuda. Lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a ayudar a una persona o veamos que una persona sufre o que está lejos de Dios o de la Iglesia o está por un mal camino, lo primero reza por él, reza por esa persona. Y también en general, pues reza por todos tus hermanos,
reza por los demás miembros de la Iglesia, para que todos podamos ser mejores discípulos de Jesucristo. Y así, a través de esa oración, estás ayudándoles realmente y efectivamente, gracias a una cosa que se llama la comunión de los santos. La comunión de los santos es que dentro de la Iglesia, las obras buenas de uno ayudan y benefician a la santidad y al bien de los demás. Entonces, cuando yo hago algo bueno, cuando yo oro, cuando yo me sacrifico, cuando yo hago todo eso, lo ofrezco a Jesucristo, lo ofrezco a su Iglesia para que Él, a través de esa oración, ayude y beneficie espiritualmente y corporalmente a los demás miembros de la Iglesia. Eso es la comunión de los santos. Es que dentro de la Iglesia, los bienes de santidad que principalmente son los de Jesucristo y de los santos, pero también los que cada uno realizamos con nuestras buenas acciones, nuestras oraciones y tal, pues todo eso ayuda y beneficia al cuerpo entero. Otra cosa que también podemos deducir del texto de San Pablo es que cada miembro del cuerpo es el cuerpo. No existe una mano autónoma, distinta, diferente, sino que la mano es mano dentro de un cuerpo y se siente parte del cuerpo. Entonces, cada cristiano tiene que sentirse parte de la Iglesia. Yo soy la Iglesia. Lo voy a volver a repetir. Cuando te hablen de la Iglesia como tal, tú piensas, yo soy la Iglesia. La Iglesia no es algo externo a mí. No es una institución que está ahí y yo voy de vez en cuando. Tristemente esa es la visión que muchas personas tienen. Que yo voy a la Iglesia como algo donde yo acude, a donde yo acudo cuando lo necesito, porque voy a bautizar a mi hijo, porque hace la primera comunión también mi hijo, mi hija o mi nieto tal. Acudo a la Iglesia cuando necesito algo, cuando voy a un sacramento, cuando voy a un funeral. Pero tantas personas acuden, van a la Iglesia, la pisan, pero no se sienten parte de la Iglesia. No sienten que ellos sean algo dentro de la Iglesia, un miembro dentro de la Iglesia. Pues nosotros, que somos creyentes, tenemos que decir, yo soy la Iglesia, yo me siento parte de la Iglesia, sentirme Iglesia. Entonces, cuando tú eres parte de eso, la perspectiva cambia para muchas cosas. Porque cuando la critican, o cuando la maltratan, o cuando empiezan a sacar trapos sucios, o cuando dicen barbaridades de la Iglesia, me lo están haciendo a mí. Tengo que sentir que me lo están haciendo a mí. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nuestra familia es imperfecta, ¿verdad? Nuestros seres queridos, nuestros amigos que queremos de corazón, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros nietos, nietas, pues son imperfectos. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros familiares, todos nuestros seres queridos, pues son imperfectos. Pero ahora, cuando se meten con nuestra familia, nos duele. ¿Por qué? Porque es parte nuestra, porque es mi sangre, porque lo siento mío. Entonces, cuando alguien se mete con mi familia, yo la defiendo. O si llevan razón, la disculpo. Por ejemplo, si hacen alguna crítica, si dicen algo, pues yo lo disculpo. Bueno, pues, por ejemplo, si hablan de algún amigo mío mal, le digo, bueno, pues tendría un mal día, estaría mal, no sé cuánto, ¿no? Intenta un poco disculparlo, o se lo dice a él en persona, oye, que me han dicho esto, tal, pues intenta a lo mejor cambiarlo porque me han comentado tal, ¿no? Intentamos ayudarle a que sea mejor, ¿no? No hacemos más sangre, no metemos más baza, ¿no? No metemos más cizaña, sino que intentamos ayudar. Incluso si hacemos alguna crítica, intentamos que sea constructiva. Porque cuando queremos a alguien, le tratamos con amabilidad, con cariño y lo defendemos. Y si algo nos dicen mal, nos callamos y después se lo comentamos a él para que lo mejore, ¿no? Pues también con la Iglesia deberíamos ser igual. Cuando critiquen a la Iglesia, si no te duele, es porque no la quieres, porque no te sientes parte. No, si te dedicas a echarle más fuego, si te dedicas a echarle más... No, pues en realidad es que no te sientes parte de la Iglesia. Si te sintieras parte de la Iglesia, te dolería. E intentarías pues a lo mejor explicar por qué ha pasado eso, o intentarías disculpar, pues bueno, pues que tuvo un mal día, o es que tiene ese defecto, o por lo menos dices, pues mira, pues esa persona es así, pero eso no es la Iglesia son muchas más personas. En definitiva, intenta explicar que la Iglesia es mucho más que aquello que te están contando y que hay mucho bueno por descubrir en la Iglesia. Igual que nuestros seres queridos, lo que ponemos de relieve no son primero sus defectos, sino que lo que primero pones de relieve, si hablas de un ser que tú quieres, lo primero que cuenta es sus cosas buenas. Intenta hablar bien porque le quieres, intenta mostrar su lado positivo, ¿no? Pues también que la Iglesia nos duela, que intentemos
defenderla, que intentemos mostrar la parte positiva. Evidentemente lo primero siendo nosotros buenos ejemplos, pero si a veces no lo somos, pues pedir perdón, pedir disculpas, e intentar pues seguir adelante mostrándolo todo lo bueno y la santidad que contiene la Iglesia, ¿no? Después también otra parte importante de sentir la Iglesia es sentir con sus enseñanzas. La Iglesia, a través de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, como antes he explicado, aplica las enseñanzas del Evangelio a las situaciones actuales con la luz del Espíritu Santo, con mucho cuidado, con mucho discernimiento, con mucha reflexión. Entonces, cuando un sacerdote, cuando un obispo enseña algo que forma parte de la doctrina cristiana, lo hace no por prohibir, no por fastidiar, sino que lo único que intenta enseñar la Iglesia es cuál es la voluntad de Jesucristo y lo que Él espera de nosotros. La Iglesia toma el Evangelio de Cristo, toma su doctrina y lo aplica a las circunstancias actuales, que algunas existen desde siempre, porque siempre ha existido el pecado, pero otras cosas son nuevas. Y entonces hay que plantearse, bueno, ¿y esto? ¿Jesucristo qué piensa sobre eso? ¿Qué dice el Evangelio sobre eso? Pues la manera de saber qué dice Jesucristo, qué dice el Evangelio, es pensar o buscar qué dice la Iglesia. Porque la Iglesia, con su catecismo, con su enseñanza, lo que busca es decirnos lo que piensa Jesucristo sobre las situaciones que vienen hoy día. ¿Qué dice Jesucristo sobre la familia? ¿Qué dice Jesucristo sobre la educación? ¿Qué dice Jesucristo sobre la sanidad? Sobre las cuestiones más así que son un poco más polémicas, como hoy día surgen, como el aborto, la eutanasia, el matrimonio. Pues todo eso, lo que la Iglesia enseña, es lo que Jesucristo enseña. También muchas veces no nos creamos lo que dicen los medios de comunicación, que muchas veces a lo mejor pues escuchamos una noticia o escuchamos tal obispo dice o la Iglesia dice. Bueno, intenta enterarte bien de lo que la Iglesia enseña, ¿no? Busca a ver qué dice realmente la Iglesia. Cuando a ti te digan, la Iglesia es que dice tal, y no sabes responder bien, pues ve y pregunta a alguien. Para eso tenemos nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, nuestros catequistas, para que ellos nos enseñen qué es lo que Jesucristo dice en su Evangelio. Por eso es muy importante dentro de la vida cristiana la formación. Seguir recibiendo formación. Nunca terminaremos de formarnos como cristianos, porque siempre podemos seguir aprendiendo más y mejor qué es lo que Cristo enseña, qué es lo que la Iglesia enseña. Entonces, pues siempre consultemos, tengamos algún grupo de formación, de catequesis, que nos ayude a seguir creciendo como cristianos en nuestros conocimientos, en nuestra formación. Esa formación se tiene que complementar también con otros con otras dos trípodes. Siempre se habla del trípode, que es la formación 1, pero después hay otros dos elementos que también sostienen nuestra vida cristiana, que son la oración, como orar, que cada día tenga mi momento de oración, de encuentro con Cristo, de meditar el Evangelio, ¿no? Y también la otra parte de la vida cristiana es la acción, cómo vivir mi vida cristiana y cómo ser testigo de Jesucristo y discípulo suyo allí donde me encuentro. ¿Con qué puedo comprometerme dentro de la Iglesia? ¿En qué puedo ayudar? ¿Te has ofrecido a tu párroco? ¿Te has ofrecido a tu grupo? ¿Te has ofrecido a tu iglesia? Porque hay tantas tareas por hacer, tantas cosas en las cuales se pueden colaborar dentro de la caridad, dentro de las celebraciones, dentro de la gestión del templo. Pues son muchas tareas y todos podemos hacer algo útil. Entonces sería bonito que cada miembro de la Iglesia se ofrezca a decir, pues aquí estoy para lo que haga falta, o también según el carisma o lo que se te dé bien, pues colaborar ahí. De tal manera que gracias a ese trípode, donde cada uno es importante, porque si no se te viene abajo un trípode, si tú quitas una de las patas, se te viene abajo. Pues también, si tú pones esas 3 patas, estarás bien sostenido, pero si te falta la formación, o te falta la oración, o te falta la acción, pues tu vida cristiana simplemente está coja, ¿no? Entonces le falta reforzar alguna de esas partes. Con lo cual, como fruto o como propósito, a lo mejor, de esta charla, de este tema, podría ser, bueno, ¿y yo cómo puedo ser mejor miembro de la Iglesia? ¿Cómo puedo ser mejor discípulo, mejor discípula de Jesucristo? ¿Puedo mejorar mi oración? ¿Puedo mejorar mi acción, mi colaboración con la Iglesia activa, que se note que soy parte de la Iglesia? ¿Puedo mejorar mi formación aprendiendo mejor
cuál es la enseñanza de Cristo acudiendo a algún grupo de catequesis, de formación, en algún movimiento, pues lo que a mí me ayude. La Iglesia es tan rica que hay un montón de parroquias, un montón de órdenes religiosas, un montón de grupos, de movimientos, para que cada uno escoja y viva dentro de donde se sienta mejor o donde el Señor lo haya puesto, con su vocación o con donde lo haya a través de su vida, pues lo haya ido poniendo, de tal manera que todos podemos participar dentro de la Iglesia donde queramos, en un lado, en otro, en una parroquia. La Iglesia es tan grande, tan rica, que a cualquier lugar donde vayamos seremos importantes, podremos ofrecer un poquito. En definitiva, poner nuestro grano de arena, que yo ponga mi grano de arena para construir este cuerpo que es la Iglesia. Otra metáfora que también que usa San Pablo, la Iglesia es el templo de Cristo. Pues cada uno de nosotros somos una piedra, pues que cada uno de nosotros somos una piedra fuerte, firme, en la cual ayudemos a edificar una iglesia bella, grandiosa, donde se viva la santidad, donde se viva el amor de Dios, y esa santidad, ese amor de Dios, podamos mostrarlo al mundo, como dije antes con el ejemplo de la luna, podamos ser luz y reflejo de Jesucristo, que es el sol, para aquellas personas con las cuales nos encontremos. No nos cansemos nunca de sembrar. Ya Dios dirá, ya recogerá, o ya cada persona pues dejará que esa semilla crezca o no en su corazón. Nuestra misión siempre es sembrar, poner nuestra semilla, la semilla del Evangelio, allí donde nos encontremos. Bueno, pues termino invocando a la Virgen María, que ella es el ejemplo más perfecto de seguidora de Cristo. Ella es el ejemplo y modelo de la Iglesia y es la madre de la Iglesia, porque es la madre de cada uno de nosotros los cristianos, es la madre de gracia, es aquella que nos da la gracia de Cristo, porque ella es la que nos ha dado la salvación, nos ha dado a Jesucristo, trayéndolo a este mundo por su sí al ángel Gabriel. Pues también ella es madre nuestra, madre de cada cristiano, que con su protección maternal, ella interceda por nosotros, para que, igual que con los apóstoles el día de Pentecostés, ella estaba ahí presente, orando y recibiendo el Espíritu Santo, nosotros también estemos unidos de corazón, todos los cristianos, en oración, para que junto con María, en oración, el Espíritu Santo venga sobre nosotros, actúe en nosotros y nos transforme en testigos valientes de Jesucristo. Que así sea. Muchas gracias.